el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43. Hoy vamos a ver aquello que hemos escuchado: interés, ¿cuánto vales? La gente trataba bien a Cristo porque Él había hecho muchas cosas. La gente trataba bien al Señor porque Él había hecho muchos milagros. Vamos a ver con este Evangelio que en la vida nos vamos a encontrar con muchas personas interesadas. ¿Conoces algún interés? ¿Conoces algún interesado? Vamos a meditar este Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43, para que ustedes y yo aprendamos a no ser interesados y a reconocer a los interesados. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más, y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán de sus frutos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: te alabaré, Señor, eternamente. Todos: te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Salió Jesús de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iban llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe, que nos ilumine, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que nos dé la fe de aquel hombre que creyó en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la gracia de no andar buscando signos, señales, sino de creer en nuestro Señor. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos, iniciando esta semana con Dios, iniciando esta semana con el Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Hoy es lunes 28 del mes de marzo. Le damos gracias a Dios. Hoy a las 6 de la tarde, Dios mediante,
hora de Venezuela, vamos a transmitir en vivo la palabra de Dios para que usted pueda compartir con todos nosotros en este día el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en este día que el Señor nos regala, en este día que el Señor nos da. Vamos a compartir la palabra de Dios en vivo. Los espero a las 6 de la tarde en vivo por este canal. La palabra de Dios nos presenta hoy que la gente quería a Jesús, amaba a Jesús, tenía un aprecio grande por Jesús, pero lo amaba y lo quería porque Jesús hacía milagros, porque Jesús hacía curaciones. En español, porque Jesús tenía algo que darles. El amor de la gente de Galilea que hoy nos relata el Evangelio de San Juan es un amor interesado, como muchos amores. Es un amor por conveniencia, como muchos amores. Es un amor que está ligado a un compromiso de que Jesús le daba milagros y ellos le daban amor. ¿Cómo la ve? Qué triste, pero real. Y resulta que cuando Jesús llega al pueblo de donde es, y a los galileos se enteran de que Jesús hacía milagros, de que Jesús hacía curaciones, de que Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, le daba de comer a la gente, aquel pueblo lo recibió con sus manos abiertas. Aquel pueblo lo recibió con una alegría, con un entusiasmo, porque Jesús tenía algo que darles, porque Jesús tenía algo que ofrecerles. ¿Qué les parece? Triste, ¿verdad? Feo. Que a uno lo quieran por interés, que a uno lo amen por interés, que a uno lo tomen en cuenta por interés. Mire, yo he sentido este interés de parte de la gente y se los he dicho varias veces y hoy se los repito. Y yo puedo comprender algo de lo que Jesús sentía: molestia, angustia, desesperación, a lo mejor rabia por la gente. Hay momentos en que yo he ido a lugares, por ejemplo, Padre, venga a comer, Padre, venga para mi casa. Y yo voy con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y al llegar a la casa, o al llegar a comer, o al llegar al lugar donde me invitan, de inmediato me dicen: Padre, pero aprovecha, venga para acá. Venga para acá para que usted bendiga esta casa. Venga para acá para que usted confiese a este enfermo. Venga para acá para que usted haga esto. Venga para acá, Padre, venga, lo invito para acá para que usted escuche este problema que tengo. Y la comida se torna 1, 2 y hasta 3 horas. Y cuando termino y salgo digo: ay, Dios mío, yo venía a comer. Yo no venía a visitar enfermos, yo no venía a confesar, yo no venía a otra cosa. Y cuando me doy cuenta, la gente queda muy contenta. Pues claro, se salieron con su objetivo. El objetivo era invitar al Padre para después decirle: haga esto, haga aquello, haga aquello. Y si usted dice que no, ay, 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 esa misma gente que lo invitó a usted a comer o a compartir o a lo que sea, se le pone brava y empieza a hablar de usted. Ese padre no le gusta esto, no le gusta atender a la gente, no le gusta aquello. Yo entiendo el interés de Jesús, el interés que tenía el pueblo por Jesús. Porque es como el hombre que tiene mucho dinero y se encuentra con una muchachita jovencita que quiere estar con él. Y cuando el hombre le pregunta: ¿y usted qué quiere de mí?, la muchachita le dice: pues yo lo que quiero es que usted me mantenga. Yo lo que quiero es que usted me dé para yo vivir. Yo lo que quiero es que usted me dé dinero y yo le doy placer. Y entonces cambian el dinero por el placer. Y no hay ningún amor. Así era como los galileos estaban viendo a Jesús, como un banco que les podía proveer, y por eso lo amaban, lo querían, lo cuidaban y lo respetaban. No lo querían y no lo amaban porque era persona. No lo querían y no lo amaban porque era Jesús. Lo querían y lo amaban porque Jesús le podía brindar algo. Y hay mucha gente interesada. Y hay mucha gente que se interesa en las personas porque pueden obtener un beneficio. Yo no sé si usted conoce a algún interesado, yo no sé. ¿Conoces a algún interesado? ¿Conoces a alguna persona que es interesada porque usted le dé algo, se acerca a usted? Oye, eso le tocó vivirlo a Jesús. Miren cómo lo dice San Juan, capítulo 4, versículo 43. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y fue a Galilea. Jesús mismo había declarado:
que ningún profeta era honrado en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues también ellos habían estado allí. Porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en las fiestas, por eso lo trataron bien. Porque habían visto todo lo que Jesús había hecho, porque habían visto todo lo que Jesús había realizado, porque habían visto que Jesús trataba a la gente, porque habían visto que Jesús curaba a la gente, porque habían visto que Jesús alimentaba a la gente. Pues lo trataron bien porque eran unos interesados. Lo trataron bien porque eran unos convenientes. Lo trataron bien porque ellos habían observado que a Jesús lo saludaban todos y de Jesús hablaban todos y a Jesús lo querían todos. ¿Cómo la ve? Los mismos de su patria, los mismos de su casa, lo querían por un interés. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Cómo se sentiría el Señor al saber que la misma familia, que los mismos hermanos, que los mismos amigos, que los mismos de su casa lo querían mucho, pero por interés? Lo querían mucho porque Él les iba a dar milagros. Lo querían mucho porque Él les iba a dar de comer. Lo querían mucho porque era famoso. Lo querían mucho porque era conocido. ¿Cómo la ve? Lo querían mucho porque Jesús podía darles algo. Qué triste es que en la vida hayan personas así. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir esa experiencia de Jesús, esa experiencia del Señor. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir aquello que Jesús vivió, que lo quieran mucho porque usted tiene algo, que lo quieran mucho porque usted pueda dar algo, que lo quieran mucho porque usted tiene cómo ayudar a las personas. Entonces lo buscan, hablan de usted, lo colocan, eso sí, hasta en las nubes. Es lo mejor, es lo maximito. Esta persona sí puede, esta persona es esto, es aquello. En la vida nos vamos a encontrar con mucha gente interesada que nos va a querer mucho, pero de mentiritas. Que nos va a querer mucho, pero de mentiras. Nos va a querer porque ustedes y yo tenemos algo que darles, algo que ofrecerles. Nos va a querer y nos va a tratar bien porque ustedes y yo podemos, queridos hermanos, podemos darles algo de lo que ellos necesiten. Les decía y les vuelvo a repetir, ¿conocen alguna persona interesada? ¿Conocen alguna persona de estas que son como los galileos? Que nos quiere mucho porque podemos darle algo. Que nos quiere mucho porque podemos hacer algo por ellos. Que nos quiere mucho porque nosotros los seres humanos somos interesados. ¿Conoces alguno? Para que usted vea cómo es la vida, que no solamente a Jesús le pasó, sino que a nosotros nos puede pasar. Jesús había dicho que en Galilea ningún profeta era bien recibido, ningún profeta era honrado. Jesús llegó a Galilea, predicó la palabra, evangelizó y los galileos se reían, se burlaban, le dieron la espalda al inicio. Jesús llegó a Galilea, llevó la palabra, llevó el evangelio y ninguno de los galileos se convirtió, se arrepintió. Jesús se fue a predicar en Galilea y la gente por el contrario decía, ¿no es este el carpintero, el hijo de José, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Se burlaban de él, se reían de él. Los mismos galileos hacían mofa de Jesús. Mientras que Jesús predicaba el evangelio, nadie le creyó. Se fueron a las fiestas, se fueron a las celebraciones. Jesús hizo milagros, curó a los enfermos, les habló a la gente, les predicó. Y cuando los galileos lo vieron allá, Jesús llevando la palabra, sanando a los enfermos, curando a las personas, ayudándolos a todos, dijeron, este es Jesús, este es el de Galilea, mira, este es amigo de nosotros, a este lo conocemos, este es el de allá, este fue el que no quisimos aceptar el mensaje. Cuando Jesús regresa por segunda vez a Galilea a predicar, Jesús ya había dicho, nadie es profeta en su tierra.
ya lo habían rechazado, ya lo habían corrido, ya lo habían tratado mal, ya lo habían despreciado, ya lo habían señalado. Y cuando Jesús llega de nuevo a Galilea, aquella gente lo recibe con los brazos abiertos, aquella gente lo recibe con una emoción, con un entusiasmo, aquella gente lo recibe de una manera muy alegre, muy optimista, aquella gente lo recibe de una forma diferente a la anterior. Y Jesús dice, ¿y qué le pasó a esta gente? ¿Y qué le pasó a estos hermanos? ¿Y qué le pasó a los galileos? ¿Y qué le pasó? Claro, cuando vieron que Jesús le podía ser útil, cuando vieron que Jesús le podía ayudar, cuando vieron que Jesús le podía tender la mano, entonces ahí sí se interesaron en Jesús. Ahí sí, Jesucito, Jesucito, venga para acá, Jesucito, venga para acá, Jesucito, venga para acá, Chuchito, venga para acá, siéntese aquí, venga para acá, Jesucito, coma con nosotros. Venga para acá, Jesucito, venga, pase para mi casa, venga para acá, Jesucito. Jesús había dicho, ningún profeta es recibido bien en su tierra, en su patria, con los suyos, por el mal comportamiento que ellos habían tenido con él. Pero después de que se dieron cuenta lo que podía hacer el Señor, después de que se dieron cuenta los milagros, las acciones que hacía el Señor, ahí sí lo vieron bien, ahí sí le tendieron la mano, ahí sí Jesús para arriba, ahí sí Jesús para abajo. ¿Cómo la ve? ¿Conoces alguna persona así? ¿Conoces alguna persona así? Mire, esto se da mucho en las familias. Esto se da mucho en las familias, en los hermanos. Pueden estar peleados, pueden estar discutiendo, dejarse de hablar. Pero cuando un hermano necesita el favor del otro hermano, cuando un hermano necesita el favor del otro, ahí sí, hermanito, hermanita, hermanito, por favor, hágame esto. Hermanita, por favor, présteme platica. Hermanito, por favor, ayúdeme con aquello. Ahí sí, mira las cosas buenas. Pueden estar peleados, pueden estar no hablados, pero ahí sí empieza la gente. El interés. Aquí en Venezuela hay un refrán que dice, interés, ¿cuánto vales? Así no vamos a encontrar gente en la vida, sumamente interesada. Usted puede estar muy peleado con su papá, con su mamá, con sus padres, pero el día en que necesite que su padre lo lleve, lo traiga, lo busque, el día en que necesite un favor de su papá y sí se va por debajito, ay papito, ay mamita, nunca le habla bien, pero cuando necesita algo, es más, ya a veces cuando se acercan las personas con tanto cariño decimos nosotros, ¿qué será lo que quiere? ¿Qué será lo que necesita? ¿Qué me irá a pedir hoy? A ver, este viene como muy meloso. ¿Qué será lo que me va a decir? Deme. ¿No conocen a alguno así? ¿O no nos hemos comportado así en la vida? ¿No nos hemos comportado así? Pues sí. Claro, cuando vieron que Jesús era una persona que hacía milagros, se fueron a él. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Cuando vieron las acciones, cuando vieron lo que él era, entonces lo valoraron. Así somos nosotros. Valoramos a las personas en cuanto a lo que hacen o en cuanto a lo que tienen. Si son importantes o no son importantes. De resto, no valoramos a las personas, no valoramos a nadie. No le tenemos atención a nadie. Y eso está muy mal. Pero así estamos actuando. Y Jesús hoy corrige eso. Oigan, volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Jesús no se quedó ahí. Jesús no se quedó con esa gente interesada. Jesús no se quedó con esa gente que estaba buscando favores. Jesús no se quedó con esa gente que andaba buscando a ver qué le sacaba. Jesús se fue de ahí. Jesús se fue de ahí. Valoremos a las personas porque no siempre las vamos a tener. Y estos que hoy no nos ayudan, y estos que hoy no nos dan nada, y estos que hoy no nos favorecen, son los que mañana nos van a ayudar, son los que mañana nos van a tender la mano, son los que mañana nos van a dar algo. Pero nosotros tenemos un mal comportamiento tan grande, que no estamos con las personas por ser personas, sino que estamos las personas por un interés. Y después nosotros de darle la espalda a muchos, esos muchos van a crecer, esos muchos van a cambiar. Jesús era un carpintero. Jesús, yo le aseguro que no todos eran los amigos de Jesús. Ahora, cuando vieron que Jesús se hizo grande, cuando vieron que Jesús predicó, cuando vieron que Jesús era famoso, ahí sí todos eran amigos de Jesús. Ahí sí todos salieron, yo soy la tía, yo soy la hermana, yo soy esto, yo soy aquello. Mucho cuidado, mucho cuidado.
Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo. Jesús se fue de Galilea a Canaán, se fue a otro lugar. Había un funcionario que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Escuchen, estaba enfermo en Cafarnaún. Al verlo, le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey le insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús contestó: vete, tu hijo ya está sano. Miren lo que me llama la atención viene. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Repito, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Una vez más, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Miren qué me llama la atención de este evangelio. Que el hombre creyó en la palabra de Jesús. Era un funcionario, era un soldado, era un político, era alguien que le servía al rey, al César. Y cuando se acercó a Jesús para decirle: mi muchacho está enfermo, fue un funcionario humilde, fue un funcionario sencillo. Cuando sintió que Jesús le daba la espalda y le decía: no lo voy a hacer, le dijo: por favor, Señor, mi muchachito está enfermo, por favor, Señor, ayúdame. Y eso le dijo: está bien, vete, tu muchacho está sano. Y me llama la atención porque dice la palabra que aquel hombre creyó en la palabra de Cristo. Que aquel hombre creyó en lo que Jesús le había dicho. Qué difícil es, miren, imagínense ustedes, que tengan a un familiar enfermo, que tengan a un familiar en una cama, que no sepan qué hacer, que esté enfermo y se acerquen a alguien y le digan: mira, ayúdame, socórreme. Va y le hace un guarapo, va y le coloca una medicina, va y le coloca algo, dame dinero para comprarle medicina y le diga: mire, vete a tu casa, ya está sano. ¿Usted le va a creer? Pues no. ¿Usted va a tener fe en eso? Pues no. ¿Usted va a decir: pues sí, mira, ya se sanó? Pues no. ¿Cómo vamos a creer en un extraño? ¿Cómo vamos a creer en una persona que ni siquiera se acerca? El funcionario sabía que Jesús tocaba a los enfermos y los sanaba, que Jesús levantaba a las personas. Claro, tenía un contacto. Pero el funcionario nunca había experimentado que Jesús tenía la posibilidad de sanar a un enfermo solamente con decirle: levántate, sánate. Y cuando aquel hombre le dice al funcionario: vete a tu casa, tu criado está sano, dice la palabra de Dios que aquel hombre creyó en la palabra de Cristo, que aquel hombre creyó en lo que el Señor le había dicho. Aquel hombre creyó en lo que Jesús le había expresado y eso le trajo a su hijo, a su criado, la sanación. Eso le trajo a su hijo, a su criado, la curación, el bienestar. Y me llama la atención cómo el hombre cree en la palabra de Cristo sin haber sabido de eso. Cómo el hombre cree en la palabra de Cristo simplemente con decirle: tu hijo está sano, vete a tu casa, sin haber tenido una experiencia, sin haber vivido algún momento parecido. Aquel hombre le creyó a Cristo. Me llama la atención. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos en Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos en Dios, suceden cosas muy buenas. A veces vamos a la oración por un interés también. ¿Cuándo vamos a orar? Cuando se nos está quemando el rancho. ¿Cuándo vamos a pedirle a Dios? Cuando estamos en problemas. ¿Cuándo buscamos al Señor? Cuando estamos ahogados. ¿Cuándo vamos a buscar a Cristo? Bueno, cuando yo ya no puedo más. Señor, te entrego mi vida. Yo ya no puedo más. Estoy ahogado. Estoy muriéndome. Yo no puedo con este problema, con esta dificultad. Ahí salimos interesados lo que somos. Y llegamos donde Jesús. Leemos la palabra. Meditamos la palabra.
vemos los milagros de Jesús y salimos iguales. ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios lo logra? ¿Será que sí? ¿Será que no? Oye, y aparte de todo, ¿dudamos? ¿Y aparte de todo, no tenemos fe? Aquel hombre creyó en la palabra de Cristo y eso le trajo la sanación al muchacho. Aquel hombre no era un hombre que había vivido una experiencia de esas. Aquel hombre no era un hombre que había visto que Jesús con una palabra sanara a alguien. Aquel hombre había escuchado que Jesús tocaba a los enfermos, los curaba, los sanaba, los iba a visitar. Eso había oído, esa era la fama de Jesús. Pero no había escuchado que Jesús le dijera a alguien, vete, ya está sano. Y se fuera y ya estaba sano. Pero aquel hombre experimentó lo que es tener fe. Creyó en la palabra de Cristo y se fue a ver cómo estaba su criado. Esta palabra nos debe enseñar a nosotros, nos debe dar una enseñanza de que debemos creer en la palabra de Cristo, que debemos dejar de creer en otras palabras. Mire, a veces creemos más en las palabras de los hombres, a veces creemos más en las palabras de las personas. Que va a subir la bolsa de valores y ahí estamos comprando acciones. Que va a subir una moneda, ahí estamos comprando moneda. Que va a bajar, que va a subir y ahí estamos. Nosotros parecemos tontos viendo lo que dicen las personas y a esas personas le creemos. Que si usted quiere adelgazar, entonces haga esto y ahí estamos creyendo lo que nos dice. Que si usted no se quiere enfermar, entonces haga aquello y ahí estamos. Ahí estamos como foca aplaudiendo y repitiendo lo que nos diga. ¿Estamos creyendo en las palabras de los hombres? Sí. ¿Estamos creyendo en las palabras de las personas? Sí. Pero no estamos creyendo en la palabra de Cristo que nos invita a cambiar, que nos invita a mejorar, que nos invita a dar un vuelco de vida. Pero no estamos creyendo en la palabra de Cristo que nos invita a mejorar nuestras acciones. Que hoy día los hombres se pueden casar con los hombres y ahí están los hombres casándose. Que hoy día los niños pueden morir en el vientre de su mamá y ahí están las madres matando a sus hijos en el vientre. Esas palabras estamos creyéndolas. Pero no estamos creyendo la palabra de Cristo. Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a destruir, que todos se van a morir. Ahí estamos creyendo eso. Cuando Jesús dijo en la palabra que no lo sabe nadie, solamente el Padre. Aquel hombre creyó en la palabra de Cristo y se puso en camino. Y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le preguntó, ¿a qué horas había empezado la mejoría? Le contestaron, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. No había hecho más señales milagrosas, no había curado a nadie. Jesús estaba molesto. La gente era una interesada. Pero aquel hombre que era funcionario real, aquel hombre que era de partidario del rey, aquel hombre que era importante, fue y lo buscó y le dijo, Señor, sana a mi criado. Jesús le dijo, ¿qué? Cuente usted, lo que andan buscando son señales, milagros. Aquel hombre fue humilde, agachó la cabeza y dijo, se va a morir mi hijito. Se va a morir mi criado, se va a morir mi hijo. Por favor, ayúdalo, por favor. Le dijo, eso está bien, vete a tu casa, tu criado, tu hijo está sano. Y aquel hombre le creyó a Jesús. Y cuando llegó a la casa, se dio cuenta que su hijo estaba sano. Preguntó, ¿y a qué hora pasó? ¿A qué hora sucedió? Le dijeron, ayer a tal hora. Y a esa misma hora estaba él con Jesús. Estaba él recibiendo la sanación de su hijo. Estaba él recibiendo la sanación de aquel niño. Creyó él y creyeron los de su casa. Y no hizo muchas señales. Esta fue la segunda señal milagrosa que había hecho en un lugar donde habían interesados. Que ustedes y yo aprendamos a no tratar a la gente por interés. Que ustedes y yo aprendamos a no tratar a la gente porque nos dan algo. Que ustedes y yo aprendamos a tratar a la gente no porque podemos obtener un beneficio. Que tratemos a todos porque son hijos de Dios. Que amemos a todos porque somos hermanos en Cristo. Y que hoy aprendamos a creer en la palabra de Cristo. Que hoy aprendamos a creer en la palabra del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos.
Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.